El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró esta noche que Rusia continuará las negociaciones de paz con Ucrania, pero advirtió del peligro real de una tercera guerra mundial. Las tropas rusas siguen bombardeando Ucrania. Hoy se registraron ataques rusos a infraestructuras ferroviarias. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Misiles rusos han alcanzado varias estaciones de tren en Ucrania en un ataque coordinado con el objetivo de romper las cadenas de suministro de armamento hacia el frente del Donbass. Antes, los secretarios de Estado y Defensa estadounidenses se reunieron en Kiev con Volodymyr Zelensky. El secretario general de la ONU inicia una gira regional para negociar la paz. Antonio Guterres visitará Turquía, Rusia y luego Ucrania. Kiev espera que consiga abrir un corredor humanitario para los civiles de Mariupol. Y en otros temas, Elon Musk cierra la compra de Twitter por $44.000 millones. El hombre más rico del mundo promete levantar todas las restricciones a la libertad de expresión en la red social y trabajar para desbloquear el potencial extraordinario, dice, de Twitter. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó este lunes que existe un peligro real de una tercera guerra mundial por la falta de comunicación entre Rusia y Estados Unidos y la insistencia de Washington en armar a Ucrania para responder ante la invasión de Moscú. Esto luego de que el secretario de Estado y el ministro de Defensa estadounidenses visitaran Kiev y prometieran más ayuda militar y económica a Ucrania. Mientras tanto, siguen los ataques rusos. Hoy fueron bombardeadas 5 estaciones de tren para impedir, al parecer, el transporte de armas al Donbass. Bombardean estaciones ferroviarias como esta en Krasne, cerca de Leópolis. En una hora, 5 estaciones en el este y centro de Ucrania corren la misma suerte. Los objetivos de los atacantes rusos son las infraestructuras del país. El Ministerio Ruso de Defensa explica que destruyó un depósito de combustible cerca de la ciudad ucraniana de Kremenchuk con un misil de largo alcance. Al mismo tiempo, Moscú anunció una tregua para la planta siderúrgica Azov en Mariupol para permitir la evacuación de las instalaciones. Cientos de soldados y civiles ucranianos siguen encerrados ahí. Estas imágenes supuestamente fueron grabadas el domingo por el regimiento Azov. Kiev niega que exista un acuerdo para abrir corredores humanitarios seguros. En nombre de todos los residentes de Mariupol, hago un llamamiento al mundo entero. Por favor, ayúdenos. Queremos vivir en nuestra ciudad, en nuestro país. Queremos vivir normal y en paz. Estamos cansados de tantos bombardeos. Para poder oponerse al enemigo, Ucrania necesita armas, subraya el presidente ucraniano en su encuentro con una delegación estadounidense en Kiev. Las prioridades son armas y el apoyo de Estados Unidos y de nuestros socios, los dirigentes europeos, en lo que se refiere a la potencia de nuestro ejército y al apoyo en ciertos sectores. Y Washington sigue enviando armas. Así lo garantizaron el secretario de Estado Antony Blinken y el ministro de Defensa Lloyd Austin en su encuentro de 3 horas con el gobierno ucraniano. Prometen otros $322 millones en ayuda militar. Blinken anunció además el retorno de sus diplomáticos. En su parada en Polonia, el secretario de Estado se muestra confiado. Nuestra estrategia, el enorme apoyo a Ucrania, la fuerte presión sobre Rusia y la solidaridad de más de 30 países dan resultados efectivos. Vemos que Rusia fracasa con sus objetivos bélicos, mientras que Ucrania es exitosa. Los ucranianos, sin embargo, se preparan para lo peor y cavan trincheras, como aquí en Zaporilla. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó a Ankara, la capital turca, antes de las visitas previstas a Moscú y a Kiev esta misma semana. Guterres se reunirá con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien ha desempeñado un rol de mediador en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El martes se vuela a la capital rusa, donde está previsto que se reúna con el presidente Vladimir Putin y con su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov.
El jueves viajará a Ucrania, donde mantendrá un encuentro con el presidente Volodymyr Zelensky. El líder ucraniano ha mostrado su decepción por ser la segunda escala del viaje, siendo su país la nación agredida. Y conectamos ahora con el periodista Albert Naya en Estambul. Albert, según Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le expresó al presidente turco su respaldo a la mediación de Turquía en la guerra de Ucrania. ¿Qué se esperaba de esta reunión? ¿Hubo resultados concretos? Sí, más que resultados, hubo gratitud por parte del secretario general de Naciones Unidas y la convicción por parte turca de seguir en estas negociaciones entre Rusia y Ucrania. La reunión ha tenido una duración aproximada de 1 hora y media y se han discutido temas de la región y obviamente en especial el tema que está en boca de todos, que es la guerra en Ucrania. No ha sido una reunión donde entraba la negociación en sí, era una reunión en la que ambos líderes estaban totalmente de acuerdo en que la guerra debe terminar cuanto antes. Eso sí, Erdogan ha querido dejar claro que estas negociaciones deben ocurrir en suelo turco, donde ya han habido 2 jornadas donde las partes enfrentadas se han encontrado. La primera de todas fue en Antalya en marzo y luego hace pocas semanas hubo otro encuentro en Estambul. En ambas ocasiones las conversaciones no han cambiado nada sobre el terreno en Ucrania, donde siguen, ya sabemos, los bombardeos y las masacres contra la población civil. Aún así, el presidente Erdogan sigue intentando que ambos mandatarios, Putin y Zelensky, se sienten en la mesa de negociaciones juntos para acabar con la guerra, y esa conversación debe realizarse, como no, en Turquía. Claro, Turquía, por cierto, ha hecho hasta ahora los principales esfuerzos de mediación entre Rusia y Ucrania, aunque las negociaciones están estancadas. ¿Qué papel juega Turquía en esos esfuerzos de poder hallar una solución que parece cada vez más difícil de conseguir? Sí, no hay que olvidar que Turquía es un fiel amigo de Ucrania y a la vez tiene a Rusia como un socio indispensable en múltiples materias y sobre todo en materia económica. Por lo tanto, Erdogan no quiere bajo ningún concepto que un conflicto al otro lado del Mar Negro sea un escollo más para su ya malograda economía. De hecho, esa cercanía de Ankara, tanto con Kiev como con Moscú, le valen al máximo mandatario para poderse alzar como la parte mediadora, y ya vemos por las palabras de Guterres hoy en Ankara que esa parte mediadora es agradecida por la comunidad internacional en un contexto en que Turquía no goza precisamente de muy buena imagen a nivel internacional. Así es. Muchísimas gracias, Albert Naya. Volvemos en breve contigo. Porque seguimos hablando de Turquía, y es que allí el activista de derechos humanos y filántropo Osman Kavala ha sido condenado a cadena perpetua, acusado de intentar derrocar al gobierno turco. Kavala se encuentra en prisión preventiva desde el 2017, cuando fue acusado de financiar protestas antigubernamentales 4 años antes y de tener responsabilidades en el golpe de Estado fallido del 2016 contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. Kavala afirma que esos cargos son inventados. Su caso ha tensado los lazos entre Turquía y sus aliados occidentales. Además, Ankara contravino incluso un fallo del 2019 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que ordenaba su puesta en libertad. La sentencia, pues, contradice las peticiones de liberación por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de sospechas de que hubiera cometido ningún delito. Volvemos con Albert Naya, periodista en Estambul. Albert, ¿qué consecuencias se pueden esperar para Turquía por parte de Europa después de esta sentencia? Sí, de hecho, la censura internacional en torno a este caso ha sido notoria. ONGs, asociaciones, la misma Unión Europea o países como los Estados Unidos, Alemania o Francia, entre otros, han alzado la voz por Osman Kavala. A principios del presente año, los embajadores de varios países realizaron un comunicado conjunto pidiendo la liberación del empresario acusado por Turquía precisamente de organizar Gezi, y eso casi le valió la expulsión del país a todos estos embajadores, lo que hubiese provocado un revuelo diplomático sin precedentes para el país euroasiático. Eso sí, sin retirar la petición, los embajadores dieron marcha atrás y al final todo finalizó sin consecuencias graves.
Por ahora, el ente que más ha alzado la voz en favor de Kavala ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya ha dejado claro que Kavala está en la cárcel por razones infundadas. De hecho, el órgano rector del tribunal, el Consejo de Europa, hará efectivo ahora sí el proceso de sanción a Turquía por no acatar esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, seguiremos muy pendientes de este caso. Muchísimas gracias, Albert Naya, desde Estambul. A ustedes. Y Rusia expulsó este lunes a 40 diplomáticos alemanes al calificarlos de persona non grata. Moscú asegura que se trata de una respuesta a la expulsión de sus emisarios el 4 de abril por orden del Ejecutivo de Berlín. Las autoridades moscovitas califican esa decisión del gobierno alemán de abiertamente inamistosa. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, a su vez, afirmó que la medida de Moscú no estaba justificada. 420 diplomáticos rusos fueron expulsados por países europeos, la mayoría desde el inicio de la guerra en Ucrania. Se trata de la mayor cifra en 20 años, pues entre el 2000 y el 2021 fueron declarados non gratos un total de 418 trabajadores de distintas misiones diplomáticas rusas. Y ampliamos ahora con nuestra analista política, Ana Plasencia. Ana, ¿qué significa esta expulsión y por qué llega ahora? Bueno, no es una medida que llega por sorpresa, de hecho se esperaba, pero refleja que la guerra en Ucrania, o más concretamente la ofensiva rusa en Ucrania, no solo está destruyendo ese país, sino minando cualquier vínculo político y diplomático de Occidente con Rusia, vínculo que ya de por sí era controvertido. El embajador de Alemania en Moscú fue convocado por el Ministerio Ruso de Exteriores, donde se le entregó esa misiva informándole de la expulsión que afecta no solo a los diplomáticos en cuestión, sino también a sus familias. 40 diplomáticos expulsados que corresponden a alrededor de un tercio del cuerpo diplomático alemán en Rusia, de manera que las representaciones alemanes, incluidos los consulados fuera de la capital Moscú, se reducen considerablemente. La embajada alemana es la mayor de las representaciones de los países de la Unión Europea. ¿Por qué llega ahora? Pues era cuestión de tiempo. Rusia, apuntando hacia la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, no esconde y expresa abiertamente que se trata de una respuesta simétrica, de una represalia a una decisión similar adoptada por el gobierno alemán a principios de abril. Alemania expulsó entonces a los diplomáticos rusos tras el descubrimiento de centenares de civiles muertos en Bucha, en los alrededores de Kiev. ¿Y cuáles han sido, Ana, las reacciones más inmediatas? Bueno, Silvia, la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ha dicho que la medida no está justificada y que los diplomáticos rusos expulsados, y cito textualmente, no habían trabajado ni un día al servicio de la diplomacia durante su estancia en Alemania. Baerbock fue más allá, dijo que trabajaron durante años y sistemáticamente contra la libertad y la cohesión de la sociedad alemana y que con estas expulsiones es Rusia quien se perjudica aún más. Desde que comenzara la guerra en Ucrania a finales de febrero, cada vez más países europeos, entre ellos Francia, Italia y España, han expulsado a decenas de diplomáticos rusos. Moscú había prometido responder a cada una de esas medidas y decenas de diplomáticos occidentales han sido, de hecho, expulsados ya de Rusia. Muchísimas gracias, Ana Plasencia. A ti. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias relacionadas con esta guerra en Ucrania. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha hecho una parada en la base aérea de Ramstein en Alemania antes de reunirse con aliados de la OTAN. Anteriormente, Austin y el secretario de Estado, Antony Blinken, se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, donde prometieron más ayuda militar a Ucrania. Activistas de Greenpeace han intentado bloquear la descarga de petróleo ruso cerca de Oslo. Los activistas trataron de encadenarse al petrolero que lo transportaba, argumentando que ese crudo está financiando la guerra contra Ucrania. Greenpeace afirma que el petrolero transportaba 95.000 toneladas de combustible. Vamos ahora con la economía, Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? Vamos a hablar de la noticia económica de la jornada porque Elon Musk ha comprado Twitter por $44.000 millones. Esto lo ha anunciado la red social, que va a dejar de cotizar en bolsa. La oferta de Musk fue aprobada por unanimidad en la junta directiva de Twitter y se espera que llegue a término este año, tras el visto bueno de accionistas y reguladores. Musk va a pagar $54.20 por acción en esta operación.
La noticia ya se había filtrado antes del anuncio oficial. Esto provocó la disparada inmediata de las acciones de la red social, que subió un 5,5% en Wall Street. Poco después, por esta razón, se suspendió la cotización. A mediados de este mes, Musk propuso hacerse con la totalidad de la firma después de hacerse con el 9,2% de su capital accionario. El magnate estadounidense prometió transformar Twitter para incrementar la confianza de los usuarios y convertirla en la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo. Y ya mismo analizamos la noticia económica del día con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, en apenas pocos días la empresa Twitter ha pasado de defenderse de Elon Musk a aceptar finalmente su oferta. ¿Qué fue lo que cambió? Pues han cambiado dos cosas. La primera es que Musk este fin de semana ha presentado la estructura de su oferta y de financiación. El compromiso de la banca liderado por Morgan Stanley para financiar y endeudarse por 25.000 millones para comprar Twitter. Musk también ha comprometido 21.000 millones en acciones. Todavía faltan detalles de dónde va a venir este dinero, no se han hecho del todo públicos, pero para Twitter ha sido suficiente. Elon Musk es el hombre más rico del mundo, pero la mayor parte de su fortuna está ligada a las acciones de Tesla, la compañía de coches eléctricos que él preside y que, por cierto, hoy ha caído en su cotización. La segunda cosa que ha cambiado es que desde que se abrió el drama de la OPA hostil, apenas hace unos días, Twitter no ha podido conseguir que nadie haga una contraoferta a Elon Musk, por lo que su oferta inicial y final es la que ha salido ganadora. Esta, de todas maneras, es una muy fuerte apuesta por Twitter de parte de Elon Musk. Es un 44.000 millones por una empresa que en el último trimestre del año pasado apenas ganó unos 180 millones de dólares. Cuéntanos sobre los planes de Musk para Twitter. ¿Qué es lo que se propone hacer? Pues no se sabe gran cosa porque él lo que ha dicho es que quiere que Twitter se convierta en un foro sin restricciones para la libertad de expresión en el que no haya bots o spams, que se tenga el algoritmo abierto, que no haya sesgos, algo que realmente ha sido muy aplaudido por la derecha, por el Partido Republicano de este país, que está viendo la posibilidad de que el expresidente Donald Trump vuelva a Twitter. Por cierto, que Trump, que está poniendo en marcha otra red social, ha dicho que no tiene ningún interés en volver a Twitter. En cualquier caso, Musk ha dicho que los límites a la libertad de expresión vendrán por parte de los países en donde esté Twitter. Curiosamente, esto coincide con ahora que la Unión Europea ha aprobado la ley digital y que va a poner algún tipo de restricciones en las plataformas sociales. Musk, de momento, no tiene ideas, pero no tiene un plan. Ni siquiera se sabe si va a estar al frente de la empresa. Él ya dirige otras empresas, Tesla, SpaceX, The Boring Company. Todavía falta mucho por saber qué va a pasar con Twitter. Pendientes estaremos de estas decisiones, también de si Twitter permite la reaparición de Donald Trump en la red. Muchas gracias, Ana Nieto, en Nueva York. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, ha difundido un informe sobre el gasto militar en 2021. Pese a ser un año dominado por la pandemia, el gasto global para este propósito ha aumentado. Los expertos auguran un mayor gasto para este año y para el 2023 a causa de la guerra en Ucrania. Por primera vez, la inversión en armamento superó los 2 billones de dólares. Estados Unidos mantiene su incontestable liderazgo con el 38% del gasto mundial, 801.000 millones de dólares. China le sigue con un gasto estimado de 293.000 millones de dólares. No hay cifras oficiales, porcentaje que sería del 14%. India sigue con el 3,6%, Reino Unido 3,2% y Rusia el 3,1%. Brasil es el primer país latinoamericano en el puesto 17 de la lista global. Le siguen los latinoamericanos Colombia, México y Chile. Y queremos comentar estas cifras con Jordi Calvo, del Centro de Estudios por la Paz en Barcelona, España. Señor Calvo, gracias por acompañarnos. El gasto militar mundial ha superado entonces los 2 billones de dólares el año pasado. ¿Se puede hablar ante estas cifras de una nueva carrera armamentística? Sí, hola, buenas noches. Sí, por supuesto que se puede hablar de una carrera armamentista, pero no es nueva, no es de este año. Si miramos los datos del SIPRI, el histórico, podemos ver que desde el año 96 se ha duplicado el gasto militar mundial. Tuvo una pequeña bajada durante la crisis,
pero por cuestiones financieras, por cuestiones presupuestarias, pero digamos que la tendencia al alza es preocupante porque supone que vivimos en una constante militarización mundial, sobre todo liderada por los países con unas industrias militares más pujantes y aquellos lugares donde hay conflictos armados o donde luego quizá se van armando, como ocurrió con Arabia Saudí, para que hubiera conflictos armados. Así que sí, podemos decir que vivimos en una preocupante carrera armamentista. Y hablemos concretamente de Rusia, señor Calvo. Rusia ha ido revisando al alza su gasto militar, también en 2021, a medida que desplegaba tropas en la frontera con Ucrania. Pero ¿qué pasa este año, lo que queda de este año para el próximo? ¿Puede mantener Rusia su presupuesto militar? Sí, Rusia tiene un presupuesto militar de 65.000 millones, que es muy elevado, por supuesto, pero si lo comparamos con las cifras que habéis aportado de 800.000 millones de Estados Unidos u otros, en realidad queda lejos. Es decir, no hace falta que aumentemos el gasto militar en otros lugares con la excusa de equilibrar estos indicadores. Pero sí que es verdad que Rusia, con toda probabilidad, lo va a aumentar el presupuesto y lo va a poder hacer. Yo creo que lo va a poder hacer porque el precio del petróleo y del gas va a determinar que puede ingresar mucho dinero que además es nuestro, en teoría, ¿no?, sus contrincantes en el terreno de Ucrania, en la guerra de Ucrania. Y Rusia va a ingresar entre 100.000 y 200.000 millones por el gas y el petróleo en un año, este año, y con esto puede financiar, como te digo, buena parte de esos 65.000 millones que son su gasto militar, con los datos que tenemos del año 2021, que ya aumentó porque estaba preveyendo probablemente la terrible invasión en Ucrania. Señor Jordi Calvo, desde Barcelona, muchas gracias por estas aclaraciones. Gracias, buenas noches. Y a América Latina nos vamos ahora con Silvia Cabrera. Directamente a Brasil, porque el presidente Jair Bolsonaro defendió este lunes su controvertida decisión de indultar a un diputado aliado condenado a prisión por la justicia. Durante una visita a una feria de tecnología agrícola en Sao Paulo, Bolsonaro dijo que él liberaba a inocentes. El diputado en cuestión es Daniel Silveira, un ex policía sentenciado a 8 años de cárcel por amenazas de muerte e incitación a la violencia contra los jueces del Tribunal Supremo. Sin embargo, en opinión de Bolsonaro, el congresista solo hizo uso de su libertad de expresión. Paralelamente, y en referencia a un importante juicio sobre los derechos de los indígenas, el presidente brasileño afirmó que si el Tribunal Supremo se pronuncia en favor de aumentar las reservas de los pueblos autóctonos, no cumplirá la sentencia. Pasamos a México. Allí el asesinato de una joven de apenas 18 años causó indignación en todo el país. Los restos de Devani Escobar fueron encontrados en la cisterna de un hotel en el estado de Nuevo León, con un fuerte golpe en la cabeza y tras 2 semanas desaparecida. Durante el fin de semana, miles de mujeres, familiares de víctimas y numerosos colectivos feministas tomaron las calles de varias ciudades para exigirle a las autoridades parar los feminicidios. Que caiga con fuerza el feminicida. Rostros de asesinadas y desaparecidas llenaron las calles de varias ciudades de México este fin de semana. Miles de mujeres clamaron justicia para Devani Escobar. La joven desapareció el 9 de abril tras bajarse de un taxi cuyo conductor presuntamente la acosó. Su cuerpo fue hallado en la cisterna de un hotel en la noche del jueves, según la Fiscalía, con una importante contusión en la cabeza. En un principio, la Fiscalía del Estado de Nuevo León indagó el caso como un posible accidente, lo cual causó indignación en la familia y en la opinión pública. Ahora se investiga como un feminicidio. Dice el fiscal Rodolfo Salinas que no es delito, porque así lo dice, porque no está la persona agraviada. Pues le digo, aquí está la persona agraviada, ¿qué quieres, que te la lleve muerta para que te ponga una denuncia? Durante las pesquisas para encontrar a Devani Escobar, las autoridades hallaron en el mismo perímetro los cuerpos de otras 5 jóvenes también desaparecidas, 4 de ellas menores de edad. Tan solo en Nuevo León se desconoce el paradero de 327 mujeres, según cifras oficiales.
Las mexicanas de todo el país se sienten a merced de la violencia y la impunidad. Que ojalá la gente se dé cuenta de la realidad de lo que estamos pasando, de la realidad de los feminicidios, de la realidad de cómo se desaparecen y matan día a día a las personas, a las mujeres, y que se unan con nosotros. Nosotros no somos las malas ni somos histéricas, somos históricas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo justicia por las que ya no están. Pues he tenido compañeras que han sido desaparecidas, que han sido violadas, que han sido etcétera, y que no se ha hecho al respecto nada. Ahorita pues llamaron la atención algunos focos de algunos casos específicos, pero bueno, esta es una realidad que ya nos rebasó porque es una realidad que ya viene de muchos años atrás. México es uno de los países de América Latina más peligrosos para las mujeres, con un promedio de 10 asesinadas al día. Solo 2% de los casos termina en sentencia. Amnistía Internacional exigió a las autoridades mexicanas que la muerte de Escobar no quede impune. Vamos ahora con otros temas que también son noticia en esta jornada. Una cápsula SpaceX Dragon regresó este lunes a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional con la primera tripulación en una misión totalmente privada. A bordo de la cápsula viajaban 3 empresarios de Estados Unidos, Canadá e Israel, así como un astronauta retirado de origen español de la NASA. En Alemania ha comenzado el juicio contra un hombre de Gambia por supuestamente formar parte de un escuadrón de la muerte que asesinó a los opositores del ex dictador Yahya Jammeh. El supuesto autor fue detenido el año pasado en la ciudad de Hannover y se enfrenta a cargos de crímenes contra la humanidad, asesinato e intento de asesinato. Esta enorme columna de humo se elevaba en una instalación de almacenamiento de petróleo en el oeste de Rusia. Por ahora no se ha informado de víctimas. El incidente se ha producido en la ciudad de Briansk, al norte de la frontera con Ucrania. No hay indicios inmediatos de que el incendio esté relacionado con la guerra en Ucrania. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es como siempre para que se queden acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.